Hola, los encargados de la misión Lucy, que va a visitar asteroides troyanos dentro de unos años, se dieron cuenta de que iban a pasar muy cerca de un asteroide en el cinturón principal. Y se les ocurrió, ¿y si probamos los instrumentos? ¿Qué sorpresa nos podemos encontrar? Vamos a ver en este video cómo hicieron este experimento y una agradable sorpresa que se encontraron en este recorrido. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España. Comencemos por el principio. La misión Lucy fue lanzada hace un tiempo atrás y va en dirección a los asteroides troyanos que orbitan a la distancia de 5 unidades astronómicas, la misma órbita que Júpiter. En su camino va a recorrer o va a atravesar el cinturón de asteroides y se han dado cuenta de que va a pasar o va a sobrevolar un asteroide muy pequeñito llamado Dinkinesh. Tiene unos 900 metros de diámetro. Entonces, esto era una oportunidad excelente para testear los instrumentos, especialmente el sistema de tracking. Esto es, van a apuntar hacia el asteroide y cuando la nave se va acercando, va a seguir el objeto y fotografiar y activar todos sus instrumentos. A medida que va volando, va a utilizar esta cámara LORRI, que es un pequeño telescopio con un detector que va a obtener imágenes de los asteroides. En este caso, lo que han probado fue este asteroide Dinkinesh, que vemos aquí imágenes de cómo se cree que es a través de estudios que se realizaron desde Tierra. Una vez que la nave Lucy se va acercando a los asteroides, tanto a este como a los asteroides troyanos en el futuro, activa todos estos instrumentos, RALPH, TESS y LORRI, que son todos detectores diferentes para estudiar los asteroides. Entonces, teníamos este modelo de cómo se creía que era este pequeño asteroide y la idea era probar todos los instrumentos para ver cómo funcionaban. Este es uno de los asteroides más pequeñitos que se observaron en el cinturón de asteroides. Se puede comparar con los asteroides Neos, Ryugu y Bennu, que se fotografiaron cerca de la Tierra. Estos son los asteroides troyanos que va a observar Lucy en el futuro. Podemos ver que son bastante más grandes que Dinkinesh, que observó en este momento. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a tus conocidos. Entonces, se tenía la trayectoria, se tenía un modelo del asteroide, que es lo que se esperaba observar, se activaron todos los sistemas para hacer el seguimiento del objeto, se programó la toma de esas fotografías, se centró el target, todo de forma automática y sin intervención humana, y se obtuvieron imágenes de este pequeño asteroide que está en el cinturón principal. Luego de este asteroide, la nave Lucy visitará Donald Johanson, que es otro asteroide del cinturón principal, y regresará a la Tierra para hacer un sobrevuelo y tomar mayor energía para acercarse definitivamente a la nube de asteroides troyanos y comenzar lo que es realmente su misión. Pero volvamos a Dinkinesh. ¿Qué se observó de este asteroide y cómo se puede comparar con el modelo que se había predicho? Se observó algo bastante parecido a lo que se observa en los asteroides que son próximos a la Tierra, los Neos. Esta fue una de las lindas sorpresas que se encontraron. No esperaban encontrarse un asteroide de esta forma y que se parece muchísimo al asteroide Ryugu y al asteroide Bennu, que son dos objetos NEA que pasan cerca de la Tierra. Fíjense que tiene la misma forma. Pero vamos a los resultados. Esto fue lo primero que se encontró Lucy. Primero, encontró que tenía un satélite. Dinkinesh es un sistema binario y tenía este pequeño satélite girando alrededor del principal.
Y lo siguiente, la sorpresa, fue que tenía una forma muy parecida a esa nuez que solemos ver en los asteroides tipo Bennu o Ryugu, que son como dos hemisferios y que tiene una especie de agrandamiento en el ecuador, como podemos ver claramente aquí. Tiene algunos cráteres, como se creía o como se vio en los modelos, y algunas rocas grandes, como podemos ver aquí en el hemisferio norte. De nuevo, ese abultamiento central, que es consecuencia de que el objeto está girando muy rápidamente y muy similar a lo que se vio en Bennu, que tiene un tamaño similar al de Dinkinesh, y esa aglomeración de piedras que nosotros decimos que es un rubble pile, una acumulación de escombros. También esto se vio en Ryugu, que es el otro neo visitado por una nave espacial. Entonces parece que esto es la regla. Hasta ahora, todos los asteroides visitados que tienen el tamaño menor de 1 kilómetro tienen esta forma de diamante o nuez. Gracias por llegar al final del video y envíale este link a los conocidos y de esa forma fomentamos la divulgación. Muchas gracias.